Hola, bienvenidos al tema número 2 del módulo 4, que lleva por título William James, el pragmatismo. Este filósofo norteamericano es muy diferente a los empiristas angloparlantes que hemos abordado hasta ahora. Este empirismo al que él se va a dedicar es un empirismo radical. Este empirismo radical que él justamente lleva hacia el pragmatismo. ¿Qué es y por qué es tan importante en la actualidad el pragmatismo? Esas son las preguntas de este tema. William James es una persona que durante su vida padeció un conflicto interno acerca de sus creencias religiosas y de sus saberes científicos. Una persona que incluso llegó al borde de la locura, a pensamientos suicidas, pero aún así llega a una respuesta. Esta respuesta tiene que ver justamente con la función de las cosas, con la utilidad que le damos a nuestras acciones. Si nosotros tenemos conocimientos y estos conocimientos me ayudan a resolver un problema, entonces van a ser útiles. Si no lo son, si no lo hacen, si no me ayudan a resolver algún problema, si no me ayudan en mi vida, entonces no tienen ninguna utilidad y carecerán de sentido. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si todos los conocimientos que tienen los utilizan? ¿Son útiles? ¿Realmente le ven sentido a todos los conocimientos que poseen? ¿A todo lo que les enseñan en la escuela? William James nos hace esa misma pregunta. Saber si todos nuestros conocimientos son útiles y si a todos les vamos a dar el mismo sentido. Los invito a que abordemos juntos a este autor norteamericano llamado William James. Empecemos por su vida y por su obra. William James nació en Nueva York en 1842, y falleció en Nueva Hampshire en 1910. Fue un psicólogo y filósofo estadounidense, que funge como el representante más importante de la corriente pragmática, y uno de los creadores de la ciencia que se llama psicología funcional. Tuvo la oportunidad de viajar por Europa y América desde su infancia y hasta la juventud gracias a la riqueza de su familia, lo que le permitió experimentar con diferentes culturas, y aprender muchas formas de pensamiento. Influido por su padre, obtuvo un profundo interés por los valores morales y espirituales, la necesidad de una fe religiosa y una acusada propensión al misticismo, que después se vieron en contradicción con su interés científico influido por las teorías de Charles Darwin. Sus intentos infructuosos por conciliar ambos intereses, lo condujeron a padecer una profunda melancolía, que se convirtió en depresión y crisis nerviosa. Este problema lo llevaría al borde de la locura y a pensamientos suicidas. Superó esta contradicción con una revelación casi mística, cuando descubrió una forma de conciliar ambas posturas. Esta nueva visión es así. Aun cuando la mente, según afirma Darwin, sea en verdad un producto de la evolución biológica, y un instrumento elaborado para que el organismo humano pueda afrontar el medio ambiente, la voluntad del hombre permanece, a pesar de ello, libre bajo cualquier aspecto. La fe, incluso privada de su contenido teológico, mantiene sus propios derechos de íntima función, al mismo tiempo inextirpable e indispensable para el mantenimiento de la existencia. La vida merece, por sí misma, ser vivida. Esta solución se halla contenida en sus dos primeras obras, Principios de Psicología, y La voluntad de creer. Ambas le dieron a James fama, riqueza y respeto entre sus compatriotas, del mismo modo que sirvieron como fundamento a sus obras filosóficas más importantes, El pragmatismo, y El sentido de la verdad. Durante sus últimos años, recibió honores y premios, del mismo modo que su influencia creció allende su patria, lo que le permitió tener contacto con filósofos y psicólogos de Europa,
que enriquecieron y ahondaron en sus teorías. Sus perspectivas funcionalista y pragmática sirven, aún hoy, como fundamento y visión de lo que llamamos el modo de vida americano. Resolver esta contradicción entre la fe y la ciencia era de suma importancia vital para el señor William James. Él no podía hacer convivir estas dos posturas que él tenía y por lo tanto se estaba volviendo loco. Incluso creía que esta contradicción no tenía remedio. Pero él llega a esta solución acerca de la función, de la utilidad. Que en últimas instancias lo que hizo fue formar una forma de vida, crear una forma de vida que en la actualidad llamamos el American Way of Life, la manera de vivir de los norteamericanos, el modo de vida americano, o el estilo de vida americano. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? No pensemos en las playas de Malibú o en las calles de Nueva York. Este estilo de vida norteamericano se refiere justamente a los norteamericanos, a la raza blanca que vive en Estados Unidos y que son productivos. No les voy a pedir que pensemos en alguien como el que vive en las calles de Los Ángeles o en Seattle o en las grandes ciudades. No, pensemos en personas que realmente son los productivos de Estados Unidos. Son ellos los que realmente de un modo u otro se adaptaron o se adaptan a las ideas del señor William James. ¿A qué me refiero? Pensemos en aquellos que viven en los estados del centro de Estados Unidos, que son los que realmente producen toda la riqueza de ese país. Son aquellos que, como dice William James, son los que cada momento de su vida son útiles. Pensemos en un ejemplo acerca de esto de la utilidad y cómo se enfrentan estas dos formas. Imaginemos a un hombre que vive en unos suburbios cercanos a Nueva York y que tiene que ir a trabajar en el downtown de Manhattan, en el centro de Manhattan. Él trabaja para un banco, el Standard & Poor's. Se dedica a ver o a analizar la información acerca de cómo puede prever el precio del dinero. ¿Sí? El dinero se puede prever en su precio y él durante todo el día hace eso. Para llegar de su casa a su trabajo se tarda cerca de 2 horas. Tiene que dejar el coche en un estacionamiento alejado de su trabajo. Después tiene que tomar el metro, después tiene que caminar. Llega a su oficina y durante todo el día hace estas predicciones. Tiene que utilizar energía eléctrica, tiene que utilizar papel, una computadora. Después de la noche tiene que salir, caminar otra vez, regresar al metro y tomar su coche y manejar por otras 2 horas con el tráfico para regresar a su casa. Esta persona hizo algo útil, esta persona realmente hizo algo necesario. Nos haría la pregunta el señor William James. Pensemos ahora en otra persona en el mismo país. Pensemos que alguien que vive en Iowa, ¿no? Sale de su casa, se levanta temprano a las 5 de la mañana, desayuna ahí en su mismo comedor. Después de desayunar, pone un pie fuera de su casa y en ese momento ya está en su trabajo. ¿Por qué? Porque él trabaja la tierra, él tiene una granja. Durante toda la mañana se dedica a cuidar justamente la siembra, se dedica a cuidar sus animales, se dedica a cuidar los árboles y después a mediodía, más o menos, regresa a almorzar. Durante la tarde, las primeras horas de la tarde, regresa a terminar su labor y después en la tarde-noche, como eso de las 7 o 6 de la tarde, cena con su familia y se duerme temprano. ¿Para qué? Porque al otro día tiene que levantarse otra vez a las 4 o 5 de la mañana
para volver a hacer su faena diaria. Esta persona produce sus propios alimentos, produce una ganancia, produce una riqueza. ¿Por qué? Porque lo que le puede sobrar puede venderlo. Él no desperdicia tiempo en llegar a su trabajo. Esta persona no gasta recursos ni materiales ni anímicos en tratar de llegar a su trabajo. Él inmediatamente ya vive en su trabajo, su casa está rodeada de su trabajo y su trabajo le produce una ganancia, que es la creación de su propio sustento. Esta persona los sábados o los domingos va al servicio religioso y ahí en el servicio religioso escucha justamente algunas pláticas de algún sacerdote o algún clérigo que le dice información acerca de cómo está la comunidad, que vive exactamente, sus vecinos son como él, también son granjeros, también tienen los mismos problemas, y después de escuchar esta plática, puede pasar justamente a la iglesia. Ahí en la iglesia hay talleres, hay una escuela dominical, puede leer la Biblia, puede hacer muchas cosas y regresa después de este servicio dominical a su casa. Esta persona usualmente reza cada noche, lee una parte de la Biblia, tiene una Biblia junto a su cama, lee diario en la noche y se duerme. Uno dirá, ¿cuál de las dos personas que estamos viendo ahorita, ¿no? El que trabaja en Manhattan o el que tiene su propia granja, es más productivo? ¿Cuál de los dos lleva una vida más útil? Hagamos ese ejercicio mental y continuemos con el siguiente fragmento del pensamiento del señor William James. El pragmatismo. La palabra pragmatismo proviene del griego pragma, que significa práctica o acción. Es decir, es la doctrina de pensamiento que supone que la verdad y la validez de los conocimientos solo se puede determinar a partir de sus efectos prácticos. Los pragmáticos valoran los conocimientos en función de su utilidad, aplicación y eficacia en la vida, dejando de lado aquellos conocimientos que no puedan determinar una acción o conducta que suponga una mejora de las condiciones de una persona. Si un saber no influye en las acciones, o si no ayuda de manera práctica en sus actividades vitales, entonces, no tendrá validez para la persona que posea ese conocimiento. Por otra parte, si se posee un conocimiento que puede ayudar en su vida a alguien, esta persona valorará dicho saber como útil, y por lo tanto, verdadero y bueno. El pragmatismo argumenta que no hay un conocimiento que sea útil, verdadero o válido por sí mismo. Esto depende de cada persona en su desenvolvimiento social, cultural, laboral, moral o científico, en la medida que su uso le permita desarrollarse en su ámbito, para la mejora de sus condiciones vitales. Si un conocimiento le permite a alguien llegar a resolver un problema que se le presenta en su vida, entonces ese conocimiento será válido para esa persona, aunque no lo sea para los demás. Por otra parte, si un conocimiento se aplica a manera de reglas o normas morales, sociales e incluso religiosas, que le permitan a la persona desarrollar una conducta o una actitud que le satisfaga, entonces ese conocimiento le será útil, y por lo tanto, también le será válido. El pragmatismo valora cualquier conocimiento, sin importarle su naturaleza o su origen. En cuanto a su utilidad práctica y aplicabilidad para determinar la conducta de las personas. De este modo, no importa si un conocimiento proviene de la ciencia, la religión, la filosofía o el arte. La única valoración posible se da mediante la experiencia. Esto significa que no todos los conocimientos de una doctrina deban ser igualmente válidos para todos. Por ejemplo, si he experimentado que un saber científico me puede ayudar, como los conocimientos médicos, que me han ayudado a aliviar una enfermedad o una dolencia, pensaré que ese conocimiento es válido y verdadero. Aunque eso no signifique que juzgue a toda la ciencia del mismo modo. Podrían existir conocimientos científicos a los que no les dé sentido porque no influyen en mi vida. Del mismo modo pasará con la religión,
pues habrá elementos religiosos que me ayuden a desarrollarme en mi ámbito o a mejorar mis condiciones vitales, y por lo tanto los apreciaré como útiles y válidos. Eso no significa que valore a toda la religión de la misma forma. Puede haber elementos o partes de la religión con los que no esté de acuerdo, o que no influyan en mis acciones, y por lo tanto no tendrán sentido para mí. Incluso, la valoración de los conocimientos también varía entre actividades. Los conocimientos que me pueden conducir a tener una mejor cosecha, como saber cuál es la mejor época para sembrar, o cuál es el abono que se necesita, serán valorados por un agricultor como útiles y necesarios. Mientras que dichos conocimientos pueden no tener sentido para un ingeniero en sistemas computacionales, pues él tendrá la necesidad de aplicar otro tipo diferente de conocimiento. No podemos argumentar de ninguna forma que alguno de los dos posea conocimientos que de antemano sean más, o menos útiles, o que tengan validez por sí mismos. Ello depende de la necesidad y utilidad que le represente a cada individuo. Como vimos, para el pragmatismo del señor William James, no existe un conocimiento que de antemano por sí mismo sea válido, verdadero o bueno. Esta categoría o estas categorías dependen de la utilidad que le damos al conocimiento. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de qué tan útil, qué tan práctico se convierta un conocimiento, es lo válido o verdadero que pueda parecer para mí. ¿De dónde nace esta utilidad? Si yo utilizo un conocimiento, eso es lo más normal. Si yo utilizo un conocimiento para aplicarlo y resolver un problema. Si yo voy al mercado y utilizo una suma, entonces entenderé que mi conocimiento acerca de la suma, de la resta, de la multiplicación son útiles, porque las utilizo. Pero también tiene otra aplicación esta misma perspectiva. Imaginemos que algún conocimiento causa en mí alguna acción o alguna conducta, un tipo de comportamiento. Es decir, que puede causar o puede ser causa de algún comportamiento ético, moral, religioso, filosófico, que me ayuda en mi vida. Puede ser que yo, teniendo un conocimiento a través de mi experiencia, recordemos que solamente es a través de la experiencia, yo tengo ese conocimiento y resulta que ese conocimiento hace que yo cambie mis acciones o mi conducta, que me comporte de un modo determinado. Ese conocimiento también va a ser válido. ¿Por qué? Porque al haber cambiado mi forma de actuar, al haber cambiado mi comportamiento, mi conducta, entonces yo lo vi como útil. Si no cambiara mi conocimiento, ninguna forma en que yo actúo con el mundo o con las demás personas, entonces no sería un conocimiento útil, no le vería yo sentido. Pensemos en cuántos conocimientos realmente nos cambian la forma en que nosotros actuamos. Cuánto de lo que hemos aprendido realmente ha determinado mi comportamiento. De lo que nos habla el señor William James es acerca de esto, de a qué le llamamos válido y a qué no le llamamos válido, a qué conocimientos los vamos a tomar como verdaderos. Regresemos al ejemplo del granjero. Pensemos que esta persona, cuando estaba leyendo la Biblia a diario, diríamos, no, pues es que no está teniendo un conocimiento válido, verdadero, no está teniendo un conocimiento que pueda ser llamado conocimiento científico. No. Pero para él, para esta persona, funciona. ¿Cómo? Tal vez le da tranquilidad del alma, tal vez le da ánimos para levantarse el otro día en la mañana, tal vez le da paz. Y esa sencilla razón le va a dar a él la certeza de que ese conocimiento que él tiene acerca de su religión o acerca de lo que él cree o acerca de lo que él piensa, le sirve y entonces para él va a ser válido. No importa si es demostrable o no. Ojo, él a través de su experiencia, a través de la forma en que él actúa, de que él se comporta, sabe que es útil. Ir los domingos al servicio religioso
tal vez no le veamos utilidad, ¿no? De ir a misa o ir a escuchar un sermón y escuchar una plática. Pero él le ve utilidad porque aprende algo, escucha algo, se informa. Si él le da esa característica, entonces es útil para él. Nosotros pensemos entonces en el otro sujeto, que tal vez para nosotros no tenga ninguna utilidad eso de estar asumiendo o previniendo o prediciendo el valor del dinero, del petróleo, de otros bienes energéticos. Pero para él sí, y habrá personas que valoren esos análisis. Tal vez para nosotros no tiene ninguna validez, pero para esas personas sí. En tanto a ellos les parezca válido y útil ese conocimiento, esos análisis, entonces va a ser válido. Ojo, no importa el origen del conocimiento, sino más bien la utilidad práctica que le estamos dando. Pensemos ahora que no todo de todo es válido o porque no causa de ninguna forma una aplicación. Pensemos que tal vez no todo de la ciencia nos parezca válido. Habrá ciencia, como vimos en el ejemplo, que nos parezca válida porque me cura enfermedades, porque me ayuda a tener una vida más cómoda, porque me ayuda a tener energía eléctrica, calor, comodidad, ¿no? Comida. Y veremos a esas ciencias como algo práctico, pero no significa que habrá otras ciencias que sean igual de válidas. Tal vez el conocimiento del universo, ¿no? Como estar observando otros planetas, conociendo cuántas estrellas hay, tal vez no me cura de ninguna enfermedad. Tal vez no me ayuda a prevenir el cáncer, tal vez no me ayuda a alimentarme mejor, no me trae comida a la mesa. Y entonces esos conocimientos no los voy a ver como válidos, porque realmente ni determinan mi forma de actuar, ni me ayudan a resolver mis problemas vitales. Del mismo modo ocurre con todo lo demás. Tal vez de la religión habrá partes, habrá algunas ideas morales, éticas con las que yo estoy de acuerdo, porque sencillamente me ayudan a mi vida. Pero ¿qué pasa con las otras? Con otras con las que tal vez no estoy de acuerdo, tal vez no entiendo o ni siquiera conozco. Sencillamente no las tomaré como válidas. ¿Por qué? Pues porque no las aplico en mi vida. Y así es para todo. En la filosofía y en el arte es exactamente lo mismo. Habrá cosas del arte o de la filosofía con las que yo esté de acuerdo y entonces van a ser válidas porque yo las aplico prácticamente, y habrá otras con las que no. Esa es la idea principal del Señor, en donde solamente la validez de un conocimiento, la veracidad de un conocimiento, no depende por sí misma, sino de la aplicación práctica que cada individuo le da. Esa es una lección importantísima. Ahora pasemos al siguiente fragmento que nos habla justamente de este empirismo radical, este empirismo que habla más que nada de ideas ya filosóficas. El empirismo radical. El pragmatismo de James lo conduce hacia un empirismo que también se aplica a todas las fuentes de conocimiento, lo que significa que se aplica a la filosofía, y tiene sus consecuencias directas en las raíces mismas de la epistemología y de la psicología. Por esa razón le ha puesto el nombre de radical, pues se dirige hacia las raíces psíquicas y epistemológicas del conocimiento. Esta doctrina se fundamenta en tres ideas básicas que son: primer postulado. Las únicas cuestiones debatibles en filosofía son las que pueden definirse en términos extraídos de la experiencia. Es decir, supongamos que existe un debate entre dos propuestas filosóficas contradictorias. También asumamos que, de una de las propuestas, no se puede prever ninguna consecuencia práctica concebible, para nadie, en ningún sitio, entonces esta propuesta carecerá de sentido. Y, por tanto, solo aquella propuesta en disputa que pueda tener una consecuencia práctica debe ser tomada como válida, y deberá de ser la que se tome como vencedora. Pero, si de ninguna de ambas propuestas filosóficas se puede prever una consecuencia práctica, no nace ninguna acción,
experiencia o conducta que mejore las condiciones de vida de alguien. Entonces, dicho debate no tiene ningún sentido, pues, ambas propuestas carecerán de sentido. Para James, ambas dirán exactamente lo mismo, aunque con diferentes palabras, será solo una diferencia verbal y aparente. Segundo postulado. La constatación empírica de que las relaciones entre las cosas, conjuntivas o disyuntivas, son objeto de experiencia directa, ni más ni menos que las cosas mismas. En la elección de una propuesta filosófica, el único criterio posible de selección será las experiencias, es decir, solo a través de la constatación a través de mis sentidos es que puedo decidir si una u otra propuesta es válida, en tanto la pueda llevar a la práctica, y con ello, mejore mis condiciones de vida. Si no es así, desecharé dichos conocimientos y relaciones pues carecerán de sentido. Y, tercer postulado. La conclusión generalizada según la cual las relaciones son también parte de la experiencia y, por tanto, no se necesita para nada de los oficios de ningún soporte unificante transempírico. Es decir, que para James, la experiencia determina la validez de los conocimientos, y no puede ser sustituida por ningún ámbito intelectual. Solo la experiencia puede validar el conocimiento. Y no existe forma de sustituir las demostraciones empíricas a través de argumentaciones intelectuales, que busquen convencer a través de generalizaciones. Después de escuchar estos tres postulados, repasemos un poco el pensamiento de William James. Primero, él es un empirista. Es decir, él supone que todo el pensamiento proviene de los sentidos, pero es un empirismo radical, que no solamente se aplica al conocimiento de donde proviene, sino más allá, es decir, de las consecuencias epistemológicas, es decir, de cómo determina ese conocimiento mis demás conocimientos, y también psíquicas, es decir, de cómo yo acumulo psíquicamente y cuáles son los resultados o consecuencias psíquicas de estos conocimientos, es decir, mi comportamiento, mi función, mi conducta en el mundo. Es por eso que se llama radical. ¿Por qué? Porque va a la raíz misma del conocimiento. Va desde las posibilidades que me marca justamente la psique para poder entender el mundo y también, ¿no?, de cómo este conocimiento se puede crear. Por eso es epistemológico y psíquico. Después pasemos a lo siguiente. Ya que hemos visto que es empirista radical, él dice, este empirismo me obliga a aceptar que solamente va a ser válido aquello que pase a través de la experiencia. De la experiencia como tal, de la que yo puedo dar cuenta, no de aquella que venga de libros, de revistas, de supuestos o de comprobaciones que otras personas hayan tenido, sino más bien de mi práctica, es decir, de lo que yo estoy llevando a cabo, si eso determina mi conducta o si yo lo he hecho. Tercero, que estos conocimientos de ningún modo puedo solamente traspasarlos, sino que tengo que hacer que los demás lo demuestren. Él nos da algunos postulados, estos tres postulados, en donde son fáciles de entender. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo acerca de un tema filosófico, en donde hay una contraposición entre dos posturas, pero resulta que una de estas posturas, digamos, no afecta de ninguna forma si es mi vida. No importa si es verificable o no. Imaginemos que ese conocimiento no va a hacerme ni más feliz, ni va a traerme comida, ni me sirve de absolutamente nada. Entonces, prácticamente ese conocimiento no es válido. Y la otra postura, si puede demostrar que es aplicable prácticamente en la vida, entonces sí la voy a tomar como válida y esta es la ganadora. Pero ¿qué pasaría en el caso en que ni esta postura ni esta puedan ser aplicables en mi vida? ¿Qué pasaría si ninguna de ellas dos tiene consecuencias? No se pueden llevar a la acción, no tiene ninguna consecuencia práctica, ninguna de ellas altera mi conducta o mi comportamiento. Entonces, realmente esa discusión entre estas dos posturas es un sinsentido. Él se refiere a algunas contradicciones filosóficas, algunas discusiones filosóficas. Por ejemplo, pensar acerca de lo que es el ser. Si el ser es uno o si el ser es múltiple.
si, no sé, el origen del mundo es el agua o el aire. O pensemos si es el ser o es el cambio. Estas discusiones realmente determinarán algo en mi vida, me ayudarán, serán prácticas. Pensemos en aquellas discusiones teológicas también, filosóficas. Pensar si, no sé, si Dios es bueno o si Dios es justo. ¿Cuál de las dos cosas? Porque si es bueno, entonces no es justo, porque perdonará. O peor aún, pensemos en un Dios que es justo y entonces ya no es bueno, ya no es bondadoso, porque también puede castigar. Entonces, ¿estas discusiones realmente determinarán mi vida, mi forma de actuar? ¿O solamente serán discusiones al aire que no resuelven en realidad nada de la vida práctica? A esos puntos es a los que se refiere justamente William James cuando habla de este empirismo radical, de este pragmatismo. Ver si las acciones y los conocimientos que estoy teniendo realmente le estoy dando una aplicación práctica. Con eso concluimos el segundo tema de este cuarto módulo, corriente filosófica de los siglos XIX.